Decimos que Hola, definimos hoy al veremos los patrimonio de una elementos empresa como el patrimoniales. conjunto de bienes económicos, derechos a cobrar y obligaciones a pagar de un comerciante o de una empresa. Y ahí aparecen los tres principales conceptos que vamos a ver: bienes económicos, derechos a cobrar y las obligaciones a pagar de un comerciante o una empresa. ¿Qué son los bienes económicos? Son los objetos materiales o inmateriales que tiene un valor en dinero. Por ejemplo, una casa, un auto, sillas, maquinarias, muebles y útiles. Esos son todos bienes materiales, es decir, que los puedo tocar, pero dijimos que también podían ser bienes inmateriales. Por ejemplo, una marca. Una marca tiene un valor en dinero y no la puedo tocar. La llave de negocio que le ponemos ahí como ejemplo, que es el prestigio que tiene la empresa o el valor que tiene la empresa y que no se puede tocar, eso es también un bien económico inmaterial. Los derechos a cobrar, ¿qué son? Son créditos, es decir, derechos que tengo a favor. ¿Sí? Tengo un crédito a favor de alguien más. Alguien más me debe a mí. Yo tengo derecho a cobrarle a alguien, ¿sí? Ese derecho puede estar documentado, es decir, cuando yo he recibido un pagaré, es decir, alguien se ha obligado a pagarme, yo tengo derecho a cobrarle, o puede no estar documentado. ¿Y qué son las obligaciones a pagar? Deudas que tengo a favor de otros, a favor de terceros. Esas deudas también pueden estar documentadas, por ejemplo, cuando yo soy el que firma el pagaré y se compromete a pagar una suma determinada de dinero, o puede no estar documentada. ¿Qué es la situación patrimonial de una empresa? Nos referimos a situación patrimonial de una empresa cuando hablamos de activos, de pasivos y de patrimonio neto. Fíjense acá la palabra patrimonio, que le hemos agregado el concepto neto. Y ya vamos a volver cuando veamos neto, por qué es esa palabra neto. ¿Qué son los activos? Las normas contables que regulan la profesión dice que tenemos un activo cuando a raíz de un hecho ya ocurrido, es decir, algo pasado, em, controla los beneficios económicos que produce un bien, que puede ser material o inmaterial. Es decir, eso que vimos como bienes económicos, que podía ser material o inmaterial, decimos que tenemos un activo cuando lo tenemos a raíz de algo que ya pasó y que nosotros controlamos esos beneficios económicos. Y otra cosa que nos dicen las normas contables es que ese activo, ese bien económico, tiene que tener un valor de cambio o un valor de uso. Decimos que tenemos un valor de cambio cuando yo a ese activo lo puedo canjear por efectivo. Por ejemplo, tengo dinero depositado en el banco. Si yo voy al banco, puedo sacarlo y lo convierto en efectivo. O si yo tengo un derecho a cobrar a alguien, puedo convertirlo en efectivo. Si viene y me paga, lo convierto en efectivo. La otra opción de cuando tengo un valor de cambio es cuando lo puedo usar para cancelar una obligación. Por ejemplo, si tengo dinero en efectivo, puedo usarlo para cancelar un- un- una deuda que tenga, o lo puedo distribuir entre los propietarios dueños del ente. Cuando decimos que tenemos un valor de uso, cuando puedo usarlo en alguna actividad de la empresa. Por ejemplo, un vehículo. Un vehículo es un bien material y yo lo uso en la actividad habitual de la empresa. O el terreno en donde se desenvuelven las actividades de la empresa, donde está el edificio de la empresa, o la computadora que que usa el dueño de la empresa, o eh, el cartel luminoso que está frente a la empresa. Todos esos son bienes materiales y por ende son activos, ¿sí? Entonces, decimos que tenemos un activo cuando tiene un valor de cambio o un valor de uso y que representa efectivo
o equivalentes de efectivo o que se puede convertir en efectivo. Por ejemplo, un terreno tiene un valor de uso, porque lo usa en la actividad habitual de la empresa. No es efectivo, pero se puede convertir en efectivo. Es decir, yo tengo que hacer algunos trámites, venderlo, hacer la transferencia, etcétera, pero se puede convertir en efectivo. Tener un activo no depende de la tangibilidad, es decir, de si lo puedo tocar o no lo puedo tocar. No depende de la forma en la que lo adquirí, es decir, no hace falta que yo tenga el comprobante de que lo compré, me lo pueden haber regalado o me lo pueden haber donado o puede haber crecido solo, por ejemplo, o puede haber nacido, por ejemplo, en el caso de los campos de vacas que nacen terneros, ¿sí? No depende de la posibilidad de venderlo por separado o no. Por ejemplo, si yo tengo mercadería, puedo vender de a una unidad, pero a lo mejor si tengo un terreno, no lo puedo, lo tengo que vender todo junto, no puedo vender una parte del terreno, ¿sí? No depende de eso tener un activo. No depende de que haya hecho o no un gasto previo para adquirirlo. Más o menos eso lo dije cuando hablé de forma de adquisición. Me lo pueden haber donado y yo no hice ningún gasto previo. Y no depende de que sea una propiedad protegida legalmente, ¿sí? Como derechos de autor o cosas así. Es decir, que yo tengo un activo cuando tengo un valor de cambio o un valor de uso y no interesa mucho si cómo lo adquirí, si hice o no un gasto previo, si lo puedo o no vender por partes o todo junto. No depende de eso, depende de si tiene un valor de cambio o de uso para la empresa. A grandes rasgos decimos que tenemos un activo cuando tenemos bienes, por ejemplo, un auto, las computadoras, dinero en efectivo, un cartel luminoso o derechos, que los derechos son esos derechos a cobrarles a otras personas, ¿sí? Por lo general, todo lo que sea a cobrar implica o me da la sensación a mí de que tengo un derecho a favor mío que otro me tiene que pagar a mí, ¿sí? Si alguien me entregó un pagaré, yo tengo el derecho a exigir que me lo paguen, ¿sí? Tengo el derecho a cobrar ese pagaré. Esos derechos a cobrar pueden estar documentados, como les digo, en un pagaré, por ejemplo, o pueden no estar documentados, ¿sí? ¿Qué son los pasivos? Que era el otro elemento de la situación patrimonial. Los pasivos son cuando a raíz de hechos ya ocurridos, es decir, hechos pasados, estoy obligado a entregar activos o a prestar servicios para eh, por una obligación contraída con anterioridad, ¿sí? Ahora, esa cancelación de esa obligación es ineludible o altamente probable, es decir, que me cae a mí sí o sí, y que la tengo que cumplir en una fecha determinada o determinable, ¿sí? Determinada es que está cierta y determinable es que es fácilmente, que se puede determinar con facilidad, ¿sí? ¿Cómo puedo cancelar un pasivo? Y puedo entregar efectivo u otro activo, por ejemplo, entrego mercaderías en parte de pago. Puedo cancelarlo prestando un servicio o lo reemplazo con otro pasivo. Por ejemplo, si yo soy el que emite un pagaré y tengo una deuda y llegado el plazo de pago no lo cancelo, lo que puedo hacer es emitir otro pagaré donde me comprometo a pagar ese, es decir, cambio un pasivo por otro. Una especie de refinanciación de deuda, ¿sí? O lo puedo convertir en capital. Esto ustedes lo van a ver en SIC 2 el año que viene. Van a ver cómo una deuda se puede convertir en capital y entonces alguien a quien yo le debía termina siendo socio mío. O la prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es que a raíz del paso del tiempo se pierden derechos, ¿sí? Si esto habla el nuevo Código Civil y Comercial, habla de la prescripción. Entonces, si yo tengo una deuda y no la pago por el solo hecho del paso del tiempo,
desaparece esa deuda porque prescribe, ¿sí? Hay algunas condiciones, como por ejemplo de que no haya habido una exigencia previa del pago, etcétera. Pero bueno, es una forma también en la que un pasivo se puede cancelar. ¿Qué incluye los pasivos? Incluye las obligaciones legales, es decir, que por normas tengo, por ejemplo, de pagar los sueldos y las contribuciones sociales de los empleados y también las obligaciones asumidas voluntariamente. Es decir, que si yo me comprometí a raíz de un contrato que firmé voluntariamente a prestar un servicio o a pagar una suma determinada de dinero, también me cae. Es decir, incluye obligaciones legales como las asumidas. Entonces podemos resumir que tengo un pasivo cuando hablamos de deudas y de obligaciones. Es decir, que cuando yo, por ejemplo, firmo un pagaré y me comprometo a pagar una suma determinada de dinero, para mí es una deuda. Entonces, siempre que hablemos de cuestiones a pagar, van a ser pasivos. Impuestos a pagar, sueldos a pagar, contribuciones a pagar, documentos a pagar, luz, gas, teléfono a pagar, todo lo que sea a pagar van a ser deudas y obligaciones. Así como antes habíamos dicho que todo lo que era a cobrar era un activo, cuando yo tenía derecho a cobrar algo era un activo, acá cuando hablamos de a pagar decimos que tenemos un pasivo, ¿sí? ¿Qué es el patrimonio neto? Cuando hablamos o el concepto neto significa que se restan dos conceptos, ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra neto. ¿Cómo definimos el patrimonio neto? Dice que el patrimonio neto resulta del aporte de los propietarios o de los asociados que formaron la empresa y de la acumulación de los resultados durante todo el periodo de tiempo que dure la empresa. Entonces, el patrimonio neto es el aporte inicial que hicieron los propietarios más la suma de todos los resultados que tuvieron durante un periodo de tiempo, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, o en un año puede ser positivo y en otro año puede ser negativo. Bueno, la acumulación de esos resultados que pueden ser positivos o negativos, más los aportes iniciales que hicieron los propietarios de la empresa, eso es el patrimonio neto. Esa es una de las definiciones de patrimonio neto. Porque tenemos dos formas de calcular el patrimonio neto, uno por el origen y otro por diferencia. Vamos a ver por el origen. ¿A qué nos referimos? Decimos que el patrimonio neto es la suma del aporte de los propietarios más los resultados acumulados hasta el momento en el que estamos haciendo los cálculos. Entonces tenemos el aporte de los propietarios o asociados y la suma de los resultados acumulados que pueden ser positivos o negativos. Ahora bien, el aporte de los propietarios nosotros vamos a denominarlo como capital inicial. ¿Sí? Cada vez que hablemos de capital inicial es esto, el aporte que hicieron los propietarios al inicio de la actividad de la empresa. Y los resultados acumulados, como les decían, pueden ser positivos o negativos y que se van acumulando a lo largo de la vida de la empresa. En algún año puede ser positivo, en algún año puede ser negativo. En algún ejercicio contable, ahora que ustedes ya vieron el concepto de ejercicio contable, puede ser positivo, en otro año puede ser negativo. Pero la acumulación a lo largo de la vida de la empresa forma parte entonces del patrimonio neto. Eso es lo que le decía, puede ser resultado ingreso, es decir, ganancia, o puede ser resultado egreso, es decir, pérdidas. ¿Sí? Veamos por diferencia cómo se calcula el patrimonio neto. Por diferencia, yo digo que el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, es decir, los bienes y derechos menos las deudas y obligaciones. Todo lo que tengo menos todo lo que debo. Eso es lo neto que yo tengo. Por ejemplo, nosotros tenemos esta fórmula. Tenemos que el patrimonio neto es el aporte de los propietarios más los resultados acumulados. Eso es lo que vimos según el origen. Y por diferencia dijimos que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Activo menos pasivo.
podemos decir que entonces, si hacemos pasaje de fórmula, que el activo menos el pasivo es igual al capital inicial, que era esto el aporte de los propietarios, más los resultados acumulados. Van a tener en la guía un ejercicio en donde ustedes tienen que calcular el patrimonio neto, partiendo de esto. Yo les doy una serie de activos, una serie de pasivos y ustedes van a tener que calcular el patrimonio neto. Por ejemplo, les digo, el activo es 100.000, el pasivo 30.000. ¿Cuánto es el patrimonio neto? Bueno, activo menos pasivo igual a patrimonio neto. ¿Qué son los resultados? Los resultados pueden ser ingresos o ganancias o egresos, pérdidas o gastos. Nosotros lo vamos a usar como concepto, si bien las normas contables no lo usan como conceptos sinónimos. La palabra egreso, pérdida o gasto o la palabra ingreso o ganancia. Nosotros, por una cuestión pedagógica, lo vamos a usar como sinónimos. Cuando digamos ingreso nos referimos también a ganancia, cuando hablamos de egreso nos referimos a pérdidas y gastos, ¿sí? En el próximo video vamos a ver cómo estos conceptos de activo, pasivo, patrimonio neto y de los resultados ingresos y egresos em, se complementan entre sí y cómo hacen la ecuación patrimonial. Pero eso va a ser material del próximo video. Así que espero que les haya gustado este video. Seguimos aprendiendo.